Saludamos a Esteban Alcalde y le agradecemos desde sus responsabilidades en Syngenta, que no las voy a nombrar porque es medio mundo prácticamente, la responsabilidad entre África, madre mía, pero lo que vas a comentar sí que nos interesa, y por eso te vamos a escuchar atentamente. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que estoy disfrutando y estoy aprendiendo un montón en esta sesión. Y lo que yo os voy a contar, tranquilos, porque no va a ser ninguna clase de genética. Lo que yo voy a contar es la última revolución que está ocurriendo ahora mismo. Y cuando ocurre una revolución, un gran cambio, quizás lo peor no es estar de acuerdo o estar en contra, sino lo peor es no darse cuenta de que algo está pasando. Entonces, lo que yo quiero transmitiros es qué es lo que está pasando de la forma más sencilla posible, y si luego hay cualquier duda o no lo soy capaz de hacerlo bien, me lo decís. El nombre de esto que está pasando se llama, esto es en inglés, Genome Editing, o la edición genómica, ¿no? Pero para tener, aquí no me voy a extender porque cuando hemos hablado del futuro de lo que estamos teniendo, creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo en un momento crítico para la agricultura, económico, pero para nuestra sociedad, porque tenemos por un lado que vamos a tener que alimentar cada vez a más personas y además con más calidad, pero además tenemos problemas medioambientales fuertes, con lo cual no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Tenemos que mejorar tenemos que las mismas tecnologías que nos permiten ayudar a producir alimentos, tenemos que ver cómo las podemos ir mejorando para que tengan menos impacto en el medio ambiente. Entonces es un momento de crisis que uno puede ser personalmente más optimista o pesimista. Esto va más con el talante de cada persona. Pero yo creo que tenemos razones fundadas para que somos capaces de salir de este momento de crisis. Porque por un lado, como estamos viendo, la ciencia como nunca está ahora más centrada que nunca en buscar soluciones para la producción de alimentos, porque antes estaba más en la física, la mecánica, los motores, y ahora como nunca se está estudiando aquí, pero también desde el mundo de los negocios y de la producción existe el interés en invertir en cómo se produce. Entonces esto nos da. Y esto, una de las últimas innovaciones, que ella por sí sola no va a salvar el mundo, pero de lo que vamos a hablar es de esta cosa misteriosa, y esto es de una revista científica, de los misterios del CRISPR. Y antes en la mesa decíamos, ¿por qué alguien le ha puesto un nombre tan raro a esto? No sé si me voy a bajar de aquí, si le veis, este es el culpable, esta es una portada del País, de semanal, recientemente, y este señor que firma así en sus artículos científicos, Francis Mojica, es el culpable del CRISPR. ¿Pero qué es esto? ¿No? Esta revolución es algo que ha empezado muy cerquita de aquí, en las Salinas de Santa Pola. Este hombre, que es un profesor de la Universidad de Elche, que no es una de las universidades más famosas del mundo, ni él era el más famoso del mundo, ni el que tenía más recursos del mundo, ni mucho menos, se interesaba en saber en unas bacterias que crecen en las salinas, en un medio tan tremendamente difícil como las salinas, cómo pueden crecer, y se dedicaba a estudiarlas. Como también muy típico de Universidad Española, no tenía recursos para hacer experimentaciones, no podía hacer tampoco mucho, pero afortunadamente, como uno de los primeros frutos de la revolución digital que vamos a tener, existían datos de secuenciaciones de genes de estas bacterias. Y entonces se puso a verlas. Bueno, y le puso a un becario suyo que les decía, bueno, ponte a leer las secuencias de los genes, que dice A, T, T, G, A, T, T, y el hombre iba cantando, o sea, como la lotería, como los niños de San Ildefonso, iba cantando, hasta que se dio cuenta que había como unas letras que se iban repitiendo cada vez. Oye, esto ya me lo has contado, ¿estás seguro que no te estás equivocando? Esto volvía a aparecer y se volvía a aparecer. Y entonces él se puso a estudiar sobre estas cosas que se iban repitiendo cada vez por ahí. No fue el único que había visto, no fue el primero que lo descubrió, que había estas cosas.
Lo diferente, como en muchas cosas en la vida, es que él, pues en vez de fijarse en estas cosas que se repetían, fue el primero que se fijó en lo que había entre esas cosas que se repetían. Y lo que había entre esas cosas que se repetían eran genes de virus, que se parecían a cosas que había en los virus, ¿no? Y había estado allí toda la vida, las mismas cosas lo podía estar leyendo todo el mundo en cualquier otro lado de cualquier otro laboratorio, pero nadie se había puesto a mirar, a ver qué es esto, y a él se empezó a pensar qué podía ser esto, y pensó, bueno, esto es igual un sistema inmune, como una vacunación que tienen las bacterias frente a los virus. Fue el primero en el mundo en darse cuenta de esto. Por eso, si ahora mismo existe un candidato con ciertas posibilidades español a tener un premio Nobel, que no tenemos un español ganando un premio Nobel desde Severo Ochoa, o sea, que hace un montón de tiempo, es él. O sea, es él por esta cosa, sin recursos, sin ser famoso y nada, simplemente leyendo lo que todo el mundo podía ver, pero que él lo vio de una forma distinta. También, como otra cosa parecida, o sea, él se dio cuenta de que tenía eso, pero él no sabía cómo usarlo, él se dio cuenta, esto debe ser un sistema inmune de las bacterias que tienen para defenderse, pero él no fue más allá. Quienes fueron más allá fueron estas dos señoras que están aquí, que es Emmanuelle Charpentier, es esta la morena, que es francesa, y la rubia es Jennifer Doudna, que es americana. Estas dos, de forma independiente, se dieron cuenta que cómo era este sistema inmune de las bacterias, y se dieron cuenta, pues esto que están haciendo las bacterias desde hace miles o millones de años de forma natural, se puede utilizar para nosotros cambiar cosas en el genoma. Y en esto fueron más listas que él, y entonces las dos lo patentaron. Es decir, las dos aquí están juntas, pero en realidad las dos se llevan muy mal porque están en juicios de pleitos de patentes, en una contra la otra. Esta foto, que están aquí las dos sonrientes, es cuando les dieron el premio Princesa de Asturias del 2015, porque esto es realmente nuevo, está ocurriendo estos días. En esta foto falta una tercera persona, que era Francis Mojica, que tenía que haber estado ahí en medio, además poniendo paz de las dos. Pero esta es una de las cosas que también nos suele pasar en este país, que no somos los primeros en reconocer a la gente que tenemos. Ahora queremos que le den el premio Nobel, pero nosotros mismos no le hemos dado el Princesa de Asturias en el momento que se le tenía que haber dado junto con estas dos. Pero bueno, son cosas de la vida y que iremos haciendo poco a poco mejor. ¿Qué es la edición genómica? Edición es como borrar, o sea, lo que hace este sistema, que ahora explicaré de una forma muy sencilla, es lo que es esto aquí. Esto es la famosa cadena de ADN donde tenemos los genes, y podemos simplemente, de lo que estamos hablando no son de transgénicos, ¿eh? Aquí no se mete ningún gen de ninguna cosa fuera dentro, sino dentro del propio ADN de la planta o del organismo que sea, porque se puede hacer también con los seres humanos, de hecho ya se ha hecho. Simplemente se trata de corregir ciertas pares de bases que están ahí, simplemente de una forma sencilla. Ahora voy a explicaros cómo se hace esto. Y realmente, como antes habías comentado muy bien, es una forma, esto da miedo el escalón que hay aquí, es una forma muy sencilla. La forma que se les suele explicar más fácil es como unas tijeras. En realidad, como aquí sois de campo, habrá gente que le guste las máquinas. Realmente, más que unas tijeras, que ahora lo explicaré, es más tipo una llave Allen, con dos piezas, pero lo explico con las tijeras. Las tijeras, lo único que hace es un sistema que descubrieron que tienen las propias bacterias. O sea, nosotros estamos utilizando sistemas que existen en la naturaleza, que tú le puedes guiar, tú le puedes decir, yo quiero que vayas recorriendo el ADN, y cuando encuentres, porque hay dos o tres o una letra que está produciendo algo que lo queremos cambiar, eso lo va buscando, lo encuentra y lo corta. Simplemente lo corta. Y entonces, al cortarlo,
el ADN que tenemos dentro también de forma natural lo que tiende es a repararse inmediatamente, porque no puedo tener el ADN cortado. Entonces hay sistemas naturales de repararse. Pero al repararse, como lo que quiere es enseguida juntarse y pegarse otra vez, antes que estar separado, muchas veces se equivoca y cambia la letra. Si había una A, para juntarla coge la primera letra que tenía por el sitio y pone una T o una G. Al cambiar la letra, la función del gen cambia. Simplemente esto, pero no le hemos metido nada de fuera, no es un gen de fuera, como os digo, esto no es un transgénico, es simplemente utilizar un sistema natural. Lo que os decía que en realidad es más un tipo, una llave Allen, es porque las tijeras estas ya se les había ocurrido a más gente hacer tijeras para hacer este cambio. Lo que pasa es que hacer cada una de estas tijeras es como hacerlas de oro o de plata, o sea, es muy caro hacerlo. Entonces, si cada vez que quieres hacer un corte tienes que hacer estas tijeras tan especiales, no funciona muy bien. La naturaleza es más lista que a los científicos, y entonces lo que las bacterias hacían es que teníamos una primera parte como la base de una llave Allen, y luego que es igual para todo, y simplemente le tienes que cambiar un cabezal, que es el que encuentra. Entonces nosotros ahora sabemos, gracias a estas dos mujeres que estaban aquí, cómo ponerle esos cabezales distintos. Y es de una forma muy sencilla y rápida, ¿no? El nombre este de CRISPR y de Cas es porque es así de raro, pero CRISPR es esta parte, el cabezal que busca, y Cas es la palanca que cambia, ¿no? Digamos, que está ahí dentro. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, para explicaros qué se puede aparecer, esto es un caso real. Todo lo que os voy a poner son casos reales. Aquí, vosotros, quien trabaje con tomates, conocerá el famoso cumato de Syngenta. ¿Bien? Y al que lo coma lo sabe. Una de las cosas que se ve, esto es una cosa que le he pillado, esto lo está haciendo un investigador español que se llama Orcez, que está intentando copiar el cumato, ¿no? Y esto es real, lo que lo quiere hacer. El cumato fundamentalmente es un tomate que tiene una textura y un sabor especial, que es lo que le da el valor, pero que se diferencia de los demás visualmente porque tiene este color más oscuro que tiene. Eso es lo que permite diferenciarlo. Realmente el valor está en esa textura y sabor que tiene, ¿no? Pero entonces a este señor se le ha ocurrido, bueno, ¿cómo puedo hacer un cumato, algo que se parezca a un cumato, ¿no? Con el color. Y lo que ha hecho, ¿por qué se debe el color del cumato? Y es los tomates que ahora estamos acostumbrados a ver son rojos. Realmente las plantas de tomate originales, nativas, pues no serían tan rojas, serían más parecidas a como es el cumato, podían ser otros colores. Porque lo que ocurre es que tú tienes el fruto, tiene clorofila, primero es verde, y hay una enzima, cuando va madurando, por un lado se está produciendo el licopeno y los colores que le dan el color rojo, y por otro lado hay una enzima que se dedica a degradar la clorofila, y vamos perdiendo el color verde. Entonces, probablemente los mejoradores lo que han ido es buscando cosas que tuvieran un color muy rojo, porque es lo que le llama a todo el mundo la atención en el supermercado y lo coge. Iban buscando de forma mutaciones, que eran cambios en el ADN, que se ocurrían especialmente, que hacían que esta enzima fuera tan activa que degradara toda la clorofila. Lo que ha hecho este investigador es, usando CRISPR, simplemente ir a esa enzima que degrada la clorofila y hacer que funcione un poco peor. Y entonces de este tomate rojo, él ha conseguido estos tomates que por fuera se parecen al cumato, pero solo por fuera, no es el auténtico, pero es algo que con la edición genética podemos hacer cosas que la naturaleza hace, que ya estaban ahí. O sea, no estamos haciendo algo nuevo, sino que puedes hacer algo totalmente normal. Otra cosa más interesante, y no sé si hay algún andaluz por aquí. Bueno, en Córdoba hay un equipo genial del CSIC que trabaja en genética,
y que están ahí como aislados en Córdoba, pero son un equipo realmente brillante. Y este es Francisco Barro, y entonces él es digamos, la cabeza del equipo que ha desarrollado un trigo bajo en gluten gracias a utilizar la edición genética. Lo que él ha hecho, ahora que todo el mundo está... Bueno, yo tengo familia que es celíaco, no podría ser, porque esto es bajo, no es sin gluten. Pero mucha gente de pronto ahora dice, yo no quiero tomar nada con gluten porque creo que me va bien o mal. Yo no estoy tan seguro, pero existe esa demanda en el mercado. Evidentemente, si tenemos un pan sin gluten, el gluten es justo lo que le da la propiedad de poderse expandir y subir, esponjarse el pan. Si no tiene gluten, pues nos quedaríamos con las tortitas de maíz, con lo cual hacer un trigo totalmente sin gluten sería inútil, para eso ya tenemos el maíz. Pero realmente lo que es dañino no es el gluten en sí, no es todo el gluten, sino una parte del gluten, que son las gliadinas, una parte de esta malla que forma el gluten. Entonces a ellos se les ha ocurrido, ¿qué podemos hacer para poder tener gluten pero sin estas gliadinas? Ellos han encontrado los genes que producen estas gliadinas y gracias a la edición genética en trigo, el genoma del trigo es complicadísimo, pero ellos con CRISPR es muy sencillo, porque ellos es como darle las instrucciones, como meterse en el editor de textos y le dices, búscame esta palabra donde diga gliadina, y donde diga gliadina dile que ponga guapa o lo que sea, ¿no? Me cambias unas letras y una vez lo pones, él va recorriendo, el sistema va recorriendo todo el genoma del trigo y va cambiando por todos los sitios. Y ellos han conseguido una reducción, o sea, del 85% de gliadinas en el trigo. Aquí, como le veis, aquí lo he sacado, si veis, esto es de una nota, a él le han invitado en un congreso técnico para que fuera el que empezaba la jornada y empezara a contar qué es lo que se está haciendo. O sea, lo que quiero poner esto es que en esta tecnología que es nueva, tanto el primero que la descubrió como la gente que está trabajando, digamos que estamos llegando a tiempo en España a esta nueva tecnología. Más cosas que se pueden hacer. Esto a uno le puede parecer interesante o no, pero esto es típico de japoneses. Entonces, han hecho unos crisantemos azules. ¿Por qué? Los han hecho las flores, la regulación de los colores de las flores es muy complicada, pero porque empiezan de unos compuestos y la propia planta va degradándolo, y entonces a lo mejor en un momento produce azul, pero luego enseguida lo va degradando y lo va cambiando a violeta, marrón, naranja. Entonces estos japoneses, que les gusta mucho esta planta, la flor, el crisantemo, para ellos querían tener azules, entonces lo que ellos han hecho es bloquear el crisantemo de forma natural, produce este pigmento azul, pero luego lo va degradando. Entonces ellos con esto simplemente lo bloquean, la degradación, y se queda ahí. Y entonces, como se queda el pigmento azul, pues tenemos los crisantemos azules. Igual que puedes poner colores que te gusten, lo mismo puedes hacer con ácidos grasos, puedes hacer... que ya existe, girasol alto leico, cualquier cosa que quieras que se quede en la planta. Ya estoy acabando. Y esto... Gracias. Esta fue la primera comida que se ha hecho con CRISPR. Este es un investigador sueco que, harto de toda la polémica que hay, porque esto es con lo que quiero acabar, sobre si son transgénicos o no son transgénicos, que a él le está impidiendo trabajar bien, porque esto es una de las cosas, la técnica es tan sencilla que realmente produce una democratización de la mejora. Los transgénicos es algo mucho más complicado, que al final solamente lo pueden hacer unas empresas con un equipo de investigación enormes y con mucha investigación. Sin embargo, esto estáis viendo, son todos pequeños laboratorios, individuos que ellos quieren hacerlo, y este quiere protestar al mundo de que no le dejen hacerlo, y decidió hacerse un repollo con CRISPR y comérselo, invitando a periodistas para que vean cómo se lo comía y que no le podían pasar nada. Este es el primer repollo con pasta en la Universidad de Umea en Suecia. Estas son cosas que los americanos ya han sacado al mercado y que están. No son grandes cosas, pero a alguien se le ha ocurrido, voy a hacer unos
champiñones que no se pongan marrones con el tiempo. Voy a hacer un trigo, son cosas que ya existen en el mercado y que no son transgénicas. Y esto es como estamos ahora, y donde yo sí os voy a pedir que si alguna vez tenéis algo que decir, en el fondo digáis lo que pensáis. Los Estados Unidos, hace dos o tres semanas, no más, porque todo está pasando ahora mismo, su Ministerio de Agricultura ha dicho que ellos no van a regular estas cosas, que esto para ellos es igual de seguro que la mejora convencional y que ellos no la van a regular de ninguna forma, ¿no? Lo cual quiere decir que esta tecnología en Estados Unidos acaba de recibir cualquier empresa, cualquiera que quiera hacer algo, necesita una seguridad de qué va a pasar con su producto, porque si a esto le pones ese San Benito de transgénico, pues te lo has cargado porque la gente ya le da miedo, no lo quiere. En Estados Unidos, nosotros esto no le vamos a llamar transgénicos y ya está, ellos van a ir. Y aquí en Europa estamos pendientes de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Estrasburgo, porque hubo unas ONGs que están en contra de toda esta tecnología que han logrado llevarlo hasta Luxemburgo, y antes de este verano el tribunal decidirá si, según la legislación europea, esto va a ser transgénicos o aquí en Europa, que entonces pues se investigará poco aquí, o no, o será como el otro lado. Y el Copa Cogeca, en Bruselas, que es donde estas cosas me han llevado a mí a vivir, también una vez, hace unas semanas, pues ya ha hecho una nota de prensa pidiendo a los políticos europeos que no retengan a los investigadores, que no lo nombren esto como transgénicos, porque si no, Europa, que es donde se ha originado de nuevo este conocimiento, pues volvería a quedarse detrás. Y nada, muchas gracias. Gracias.